En esta ocasión voy a comenzar con el tema de rotación de un campo vectorial. En general, la rotacional de un campo vectorial y la divergencia se definen dos operadores diferenciales que se pueden efectuar sobre campos vectoriales que son de suma importancia en la aplicación del cálculo vectorial a disciplinas tales como mecánica de fluidos, que más adelante lo veremos, la teoría electromagnética y la mecánica clásica, solo por citar algunas, pero en realidad es más útil de lo que creen. Ok, la rotacional de un campo vectorial. Primero hay que definir qué es un campo vectorial. Un campo vectorial siempre va a estar regido o digamos que dominado por un vector, ¿sí? Por un vector como tal. Ya sea un vector en el espacio o un vector en el plano. Generalmente la rotacional de un campo vectorial, pues va a estar implícito ahí lo que nosotros tenemos como resultado de un gradiente de una función vectorial de dos variables o de tres variables según sea el caso. O sea, eso no tiene nada que ver. El número de variables aquí es poco determinante porque puede ser para dos o tres variables, ¿sí? Entonces, fíjense bien, aquí tenemos la rot, que significa la rotacional, es la nomenclatura que vamos a utilizar de una función, en este caso en el espacio, de x, y, z es igual a mi más nj más pk. Entonces se va a definir como rot f de x, y, z. Y si se acuerdan que es este símbolo, pues es el símbolo que utilizamos para denotar el gradiente, que ese ya lo sabemos obtener. Entonces, aquí es por la función de f de x, y, z. Entonces, para esto tenemos que obtener primero la derivada de p con respecto a y menos la derivada de n con respecto a z. Esto es para y. Para j tendríamos que obtener la derivada parcial, todo es parcial, aunque lo he omitido, pero es parcial, de p con respecto a x, derivada parcial de m con respecto a z, menos la derivada parcial de m con respecto a z, y esto para j, más la derivada parcial con respecto a n, de n con respecto a x, menos la derivada parcial de m con respecto a y, eso es para acá, ¿ok? ¿Cómo vamos a obtener esto? Pues vamos a utilizar operadores determinantes, que eso ya lo venimos haciendo desde el principio del curso, en donde vimos determinantes para obtener productos vectoriales, no sé si se acuerdan. Entonces fíjense bien, aquí nosotros tenemos que pasar, para obtenerlo, tenemos que pasar estas dos líneas, ¿sí? Estas dos columnas de este lado. Entonces sería derivada parcial con respecto a x, aquí sería m igual, y aquí sería derivada parcial con respecto a y de n, ¿sí? ¿Y para qué nos va a servir eso? Pues para determinar lo de arriba. Pero bueno, para más fácil, ustedes ya que tengan una función vectorial, pues va a ser más sencillo que lo hagan de esta forma o que lo visualicen de esta forma. Entonces aquí sería, si se dan cuenta, empieza con m, ¿sí? Entonces vamos a empezar aquí. Esta es así, esta por esta, o sea, es esta y luego menos esta por esta, y luego sería así y luego sería así. Es decir, vamos a empezar, sería derivada parcial, esto sería igual a derivada parcial de p, ¿sí? Con respecto a y, que es este término, menos la derivada parcial de n con respecto a z, eso es para y, más, ¿sí? Vamos bien, vayan comparando, aquí sería más
la derivada parcial en este caso sería de p, ¿sí? Con respecto a x menos derivada parcial de m con respecto a z, esto sería para j, más derivada parcial, en este caso sería este con este, sería derivada parcial de n con respecto a x, y luego sería menos derivada parcial de m con respecto a y. Y esto sería para j, ¿sí? Y nos queda exactamente lo mismo que aquí. Únicamente quería que vieran de dónde salen estos datos o estas derivadas parciales para que a la hora de que lo traslademos a un problema pues sea más sencillo. Ok, aquí tengo un ejercicio muy simple. Antes de que se me olvide, cuando nosotros calculamos una rotacional de f y este es igual con 0, significa que hay irrotacional. O sea que no, que es irrotacional. Es decir, no nos queda un campo vectorial como tal, no nos queda en términos vectoriales, entonces no hay rotacional en ese campo vectorial como tal. Entonces aquí sería derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y y derivada parcial con respecto a z, ¿sí? Entonces aquí abajo sería las funciones que tenemos en m, ¿sí? N a que equivale y p a que equivale. Entonces sería 2xy y aquí sería x cuadrada más z cuadrada y allá en este lado sería 2yz, ¿sí? Entonces ya nosotros teniendo esto pues ya podemos comenzar. Nada más voy a trasladar los dos primeros renglones para poder hacerlo de forma correcta y no equivocarme. Aquí sería 2xy, aquí sería con respecto a y aquí sería x cuadrada más z cuadrada, ¿sí? Le voy a poner así la z para que no se confunda que es un 2. Entonces aquí sería derivada parcial de x. Vamos a empezar a sustituir en la fórmula anterior que tenía, pero que ya borré. Entonces sería derivada parcial de esto con respecto a x, sería, voy a poner aquí f, rot f, igual, aquí sería igual a, ok, aquí sería derivada parcial, acuérdense que es esto así y esto así, ok, entonces sería derivada parcial de 2yz con respecto a y sería 2z, porque z es la constante, entonces pasa como constante. Ahora, derivada parcial de x cuadrada más z cuadrada con respecto a z, x es una constante, vale 0, entonces aquí sería 2z, ¿sí? Todo esto es para y, ¿sí? Más derivada parcial, aquí sería derivada parcial de 2xy con respecto a z, aquí no hay, aquí sería 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí no está z, no tenemos el término de z. Entonces derivada de todo esto actuaría como una constante y derivada de una constante es 0. Aquí sería derivada parcial de 2yz con respecto a x, sale lo mismo, ¿sí? Sería 0, ¿por qué? Porque aquí no tenemos términos de x y sería como una constante, derivada de una constante 0, ¿sí? Esto sería para acá, ¿sí? Entonces será más derivada parcial de x cuadrada más z cuadrada con respecto a x, entonces aquí sería 2x y z actúa como una constante, entonces es igual a 0. Entonces será menos derivada parcial de 2xy con respecto a y, entonces sería 2x porque x
actúa como una constante, entonces pasa directo y lo único que derivamos es la y. Y este sería para acá. 2 menos 2, 0. Esto es 0, esto es 0. Por lo tanto, ¿sí? Rot de F, la rotacional de F, es igual con 0. Por lo tanto, es irrotacional. ¿Ok? Y ese es el resultado. Vamos a ver un ejemplo en donde sí hay rotación, sí hay una rotacional. Ok, en ese ejemplo dice que encontramos la rotacional de V. De alguna manera podemos nosotros denotar el campo vectorial como F, V, la letra que ustedes quieran, ¿sí? Con respecto a x, y, z, de exponencial a la x, y, z, eso es para y, más coseno de x menos y, eso es para j, y más z, y sobre x, eso es para acá. Ok, fíjense bien, nosotros cuando encontramos el gradiente, cuando encontramos un gradiente, acuérdense que el gradiente lo obtenemos en términos vectoriales. Entonces, posteriormente de encontrar el gradiente, que se actuaría como nuestro campo vectorial, nosotros podríamos calcular su rotacional, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Si por ahí les dejo algo que calcular, primero el gradiente, después el campo rotacional, es válido. Ok, vamos a empezar. Entonces sería aquí derivada parcial con respecto a x, derivada parcial, vamos a hacer nuestros determinantes con respecto a y derivada parcial con respecto a z. ¿Sí? Entonces aquí serían nuestras funciones, aquí sería e a la x, y, z, ¿sí? Sería para y, después sería coseno de x menos y, eso sería para j, y aquí sería z, y sobre x, y eso sería para acá. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestras determinantes, vamos a pasar estas dos columnas de este lado, entonces sería derivada parcial con respecto a x, y aquí sería derivada parcial con respecto a y, ¿sí? Y esto sería e a la x, y, z, y aquí sería coseno de x menos y, ¿sí? Y ahora sí, ya tenemos eso, ya sabemos qué procedimiento sigue. ¿Qué sigue? Pues tenemos que multiplicar, o bueno, obtener la derivada parcial, ¿sí? Como sigue, ¿ok? Para que se entienda mejor, voy a hacerlo así. ¿Ok? Vamos a comenzar a calcular la rotacional, en este caso de V. Sería rot de V. Y esto es igual a, vamos a empezar de izquierda a derecha, ¿sí? De arriba hacia abajo. Entonces sería derivada parcial de z por y sobre x con respecto a y. Y sería lo siguiente. Lo voy a poner así, tal cual, derivada parcial de z, y sobre x con respecto a y, ¿sí? De esa forma, para que lo visualicen. Menos la derivada parcial de coseno de x menos y sobre con respecto a z, ¿sí? Esto lo voy a poner así para que lo vayan visualizando. Quizá en el otro ejercicio me fui directo, pero esto les va a ayudar a entender mejor. Y esto sería con respecto a y, más sería derivada parcial de e a la x, y, z con respecto a z, ¿sí? Y eso sería menos derivada parcial de z por y sobre x, esto con respecto a x, esto sería para j, y más derivada parcial, ¿sí? De coseno de x menos y, ¿sí?
con respecto a qué sería aquí, con respecto a x, ¿sí? Menos derivada parcial de e a la xyz, espero alcancen a ver bien, con respecto a y, ¿sí? Y este término sería para acá, ¿sí? Ok, fíjense bien, entonces ya voy a empezar a desarrollar aquí, sería ROT de v, y esto sería derivada parcial de esta función con respecto a y sería z sobre x. ¿Por qué? Porque y pasa a ser una variable, y es la variable, derivada de y es 1, y lo demás son con términos constantes, pasan directo, ¿sí? Entonces sería menos derivada de parcial de coseno de x menos de coseno de x menos y con respecto a z, pues ahí no hay términos de z, entonces sería 0, porque pasa a ser toda una constante y derivada de una constante 0, sería para y, ¿ok? Ahora, derivada parcial de esta función con respecto a z sería más, sería e a la xyz por la derivada parcial de z, por la derivada de z, ya no es derivada parcial, por la derivada de z, estos dos términos x y y pasan a ser constantes, entonces sería por xy, ¿sí? Esto sería menos derivada parcial de z por y sobre x con respecto a x, y sería, aquí sería más, hagan su derivada como tal, fíjense bien, estos dos términos z y y pasan a ser constantes, x lo subimos a la menos 1 y utilizamos la regla de u a la n, ¿sí? De sus reglas de derivación, recuerden, y nos quedaría así, sería z y sobre x cuadrada, ¿sí? Y sería j, ¿sí? Y esto sería más derivada parcial de coseno x menos y con respecto a x, y sería seno, este sería derivada de coseno es menos seno de x menos y por la derivada parcial de x, por la derivada más bien de x, ya no es derivada parcial, sería por la derivada de x, que es 1, y ya no lo voy a poner, lo dejo así, pero se entiende que está ahí, ok, sería menos derivada parcial de e a la xyz con respecto a y sería derivada de e a la xyz es e a la xyz por la derivada de y, x y z pasan a ser términos constantes, entonces derivada de y sería 1, entonces sería igual que aquí, sería por x, z, ¿sí? Y esto sería k, ¿ok? Entonces ya nada más pasamos, acomodamos términos, aquí sería z sobre x, y esto sería y, más, esto lo paso para acá, al inicio sería xy, por e a la xyz, más, aquí lo voy a separar, ¿sí? Sería z y sobre x cuadrada, ¿sí? J, ese sería el término en j, aquí sería menos, por más da menos, ¿sí? Entonces aquí sería menos seno de x menos y menos e a la xyz, pero antes voy a poner este término de aquí, sería xz sería xyz por e a la xyz, y esto sería para acá, ¿sí? Y aquí nos queda, como rotacional de B nos queda un campo vectorial, ¿sí? Y este es el resultado como tal. Si tienen alguna duda pueden preguntar, voy a dejarles ejercicios para que puedan practicar.